teóricamente, significa asimilarlo, significa hacer un trabajo particular con estos conceptos teóricos para que sean cuerpo en nosotros. En ese sentido, Sócrates usaba la palabra conocer, en el sentido de asimilarlo, para que cuando nosotros incorporamos la idea de bien en nosotros, todas nuestras acciones sean acciones buenas. Kardec le pregunta a los espíritus, ¿qué es ser bueno? Acá, en el libro de los espíritus, en la pregunta 630, y los espíritus nos meten en otro problema. Ser bueno es practicar la ley de Dios, dicen los espíritus. ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es ser bueno. ¿Qué es ser bueno? Ser bueno es practicar la ley de Dios. Y acá estamos de nuevo como al principio. ¿Qué es la ley de Dios? Si yo cumplo con la ley, voy a ser bueno. Si soy bueno, voy a ser feliz. Kardec, que estaba en la misma situación que nosotros, le pregunta a los espíritus un poquito después, ¿dónde está la ley de Dios? Por favor, que los espíritus superiores me digan, si la felicidad es ser bueno y ser bueno es practicar la ley, que me digan, por favor, ¿dónde está la ley? Y los espíritus responden, seguramente ustedes la conocen la respuesta, en la pregunta 621, ¿dónde está escrita la ley de Dios? 3 palabras, en la conciencia. Responden los espíritus. Ven que la felicidad no hay que buscarla afuera, hay que hacer un trabajo de interioridad, de introspección. Hay una palabrita muy interesante que es apercepción. Es un trabajo que uno tiene que hacer como de mirarse en un espejo y de meterse adentro de uno mismo, donde está escrita la ley de Dios. Y yo cuando leía el libro de los espíritus decía, bueno, pero yo me miro la conciencia y la verdad que no la encuentro la ley. ¿Qué pasa si tengo la conciencia dormida? ¿Qué pasa si todavía no alcancé un nivel intelectual lo suficientemente importante como para hacer este trabajo de autoconocimiento, para ver la ley en mí? Y entonces ahí el espiritismo nos señala al Maestro Jesús como aquella persona, aquel espíritu encarnado cuya conciencia estaba muy despierta. Era una persona que conocía la ley de Dios y que la ponía en práctica, además de enseñarla. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es ser bueno. ¿Qué es ser bueno? Es cumplir la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En la conciencia. Y si la conciencia está dormida, los espíritus le contestan a Kardec, ved a Jesús. Si queremos ver a alguien que practica la ley, es necesario verlo a él, dice el espiritismo. Jesús es, para el ser humano, el ejemplo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. ¿Se acuerda cómo empezamos la exposición? ¿Cuál era el máximo nivel de felicidad que se podía alcanzar? ¿En qué momento? Cuando fuéramos perfectos. A mayor grado de perfección, mayor grado de felicidad. A menor grado de perfección, mayor grado de sufrimiento. Jesús es el hombre más perfecto que habitó la tierra, dicen los espíritus. Ojo, el espiritismo no dice que Jesús es un espíritu puro, no dicen que Jesús es un ángel ni un espíritu perfecto. Es el más perfecto, dentro de los imperfectos, el más perfecto y por lo tanto el más feliz. Y por lo tanto aquel que nosotros tenemos que observar como modelo a imitar. Si es que realmente queremos acceder a la felicidad
según la entiende el espiritismo. Si queremos acceder a la felicidad como la entienden los muchachos de Coca-Cola, tenemos que largar los libros y tomar Coca-Cola. ¿Están de acuerdo? Depende del concepto de felicidad que nosotros estemos buscando. En el libro de los Espíritus dice en la conclusión: Jesús llegó para mostrar a los hombres el camino del verdadero bien, es decir, de la verdadera felicidad. Hay un pasaje que es clave, porque la pregunta que tenemos que hacerle a Jesús es: ¿cuál es la ley de Dios? Todavía no lo sabemos. Los espíritus nos dicen que lo miremos a Él. ¿Cuál es la ley? Cuyo cumplimiento nos hará buenos y por lo tanto felices. Y este pasaje es clave. Entonces, los fariseos, al ver que Jesús había tapado la boca a los saduceos, ¿lo conocen este pasaje? Se juntaron a una para tentarlo. Los representantes de la ley, los que sabían cuál era la ley, querían tentar a Jesús. Y uno de ellos, que era doctor, que era un experto en la Torá, se le acercó y le preguntó diciendo: Maestro, Rabí, ¿cuál dices tú que es el mayor mandamiento en la ley? El mandamiento que englobaba a todos los otros, que en la Torá son más de 300. Todas las leyes que Moisés establece, además de los 10 mandamientos, establece en los 5 libros de la Torá. Y Jesús serenamente responde con un verbo. Si nos fijamos, es solamente un verbo. ¿Cuál es la ley de Dios? Para Jesús, que según el espiritismo es nuestro modelo de hombre bueno y de hombre feliz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Algunas traducciones dicen con todo lo que tienes. Este es el primero y el mayor mandamiento que Jesús toma de las Escrituras. Y el segundo es semejante y vuelve a usar el mismo verbo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, y él concluye la frase: en estos 2 mandamientos se encuentran reunidos toda la ley y los profetas, es decir, todos los libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés y todos los que vienen después. Toda la ley de Dios se resume en una acción moral. Qué interesante, ¿no? Porque no dijo: la ley de Dios está en tomar Coca-Cola, ni en casarse, ni en ser médico, ni en tener hijos, ni en ser lindo, ni en ser millonario, ni en muchas cosas que nosotros buscamos. La ley que nos hace buenos y que nos hace felices pasa por amar, por amar. Es muy interesante esto, porque el concepto falso de la felicidad es algo que está afuera y que yo tengo que ir a buscar. ¿Están de acuerdo? En cambio, en el concepto espírita, la felicidad está en hacer algo que tiene que nacer de mí. Se invierten los roles en el proceso de ser feliz. En el falso concepto, yo tengo que ir al mundo para que el mundo me dé algo. Y en el concepto auténtico, yo tengo que salir de mí para darle algo al mundo. Es muy distinto. El concepto auténtico de la felicidad
implica un trabajo profundo con nosotros mismos. Porque estos 3 amores de los que habla Jesús no son fáciles. Juana de Angelis, que es un espíritu que ha escrito algunos libros a través de Divaldo Franco, ella dice: no se puede amar a Dios, que es el primer mandamiento, sin amar al prójimo, que es su obra. Y no se puede amar al prójimo si no nos amamos antes a nosotros mismos. Por eso, otra vez, el tema de la felicidad pasa por un trabajo con nosotros antes que con los otros. ¿Estoy muy complicado? Si yo quiero ser feliz, tengo que mirarme a mí mismo. Es muy importante. Conócete a ti mismo, Sócrates. Los espíritus rescatan esta frase, fundamental. No hay felicidad posible para mí si yo no sé qué soy, de dónde vengo, a dónde voy y para qué estoy en el mundo. Si no hago este trabajo de introspección, de interioridad. Es decir, si yo no aprendo a amarme a mí mismo, para amar algo tengo que conocerlo primero. ¿Ustedes pueden decir que se conocen? Es muy difícil, realmente es muy difícil. Es un trabajo arduo el que nos propone la doctrina espírita. Por eso hay tan pocos espiritistas. Yo digo como excusa, ¿no?, para justificarnos. Otras doctrinas filosóficas, otras religiones dogmáticas proponen métodos más fáciles, sin faltar el respeto, por supuesto. Venga, toque en el manto consagrado y se van a resolver todos sus problemas. Y otras tantas cosas que las religiones nos proponen como manera de acceder a la felicidad. Son propuestas que no implican ningún cambio real de nosotros. Me voy a curar si hago algo en el templo. Voy a dejar de tener problemas económicos si hago algún ritual. Voy a resolver mis problemas sentimentales, mis conflictos laborales, realizando alguna acción exterior. Aunque nos quieran hacer creer que esto resulta, nosotros sabemos que no es así. Que no es así. Porque lo más importante de todo es que por más que temporariamente parezca que los conflictos de la afuera se resolvieron, interiormente nosotros seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. La auténtica felicidad pasa por un trabajo de la interioridad. Perdonen si estoy reiterativo, pero esto es lo que yo quiero que nosotros nos llevemos hoy de acá. Esta meditación acerca de un trabajo definitivo que nosotros tenemos que realizar. Y el contacto de los que aquí estamos con esta doctrina, que es el espiritismo, no es casual. No es casual. Somos espíritus encarnados que estamos en condiciones de entender este mensaje. ¿Sí? Somos terreno fértil para que esta invitación a la felicidad, según la entiende el espiritismo, pueda ser aceptada por nosotros. Tenemos las herramientas intelectuales, los elementos, incluso morales, aptos para llevar adelante este trabajo. Ser felices es amar.
es esto. ¿Qué pasa cuando amamos? Los espíritus lo dicen en un mensaje del Evangelio según el Espiritismo, dictado por el espíritu Lázaro en París, en 1862. Cuando amamos, la personalidad es sustituida por la fusión de los seres. Siglo XIX, ahora que se habla de la psicología transpersonal, de cuántas cosas, ¿no?, que tenemos. La persona, la personalidad, ¿saben lo que significa persona? Es una palabra que viene del griego, significa máscara. Máscara. Lo que nos hace distintos los unos de los otros es una máscara que nos ponemos, con la cual nosotros nos relacionamos con los demás. Cuando amamos, se cae la máscara y nos fusionamos. Esta palabra que da tanto miedo. Dejamos de ser un poco nosotros para ser los otros. Cuando amamos realmente, no hay una diferencia entre él y yo. Él es yo y yo soy él. Difícil de entender, muy difícil. El amor nos fusiona, nos hace entender que no somos seres diferentes, por así decirlo, mucho menos enemigos que tenemos que enfrentar, con los cuales tenemos que luchar. El que ama se funde en el otro. Feliz, dice el Espíritu, feliz aquel que elevándose sobre su condición humana, miren esto, el espiritismo nos enseña qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos acá. Es decir, nos hace elevarnos sobre nuestra actual condición de espíritus encarnados. Feliz aquel que elevándose sobre su condición humana ama con amplio amor a sus hermanos que sufren. Para nosotros, la felicidad pasa por no sufrir nosotros. Para el espiritismo, la felicidad pasa por hacer que no sufran los otros. Eso es amar. Es mirar el dolor del otro y ver en el otro a mí mismo sufriendo. Esto es Jesús, ¿sí? Y muchos otros seres que han alcanzado este nivel de autoconciencia que les ha permitido fusionarse en el amor con los demás. Fusionarse en el amor con los demás. Feliz aquel que ama. Y ahora va a explicar, miren esto, qué importante. Porque no conoce la miseria del alma. El que ama no conoce el dolor. El dolor espiritual. Pero dice más, no conoce la miseria del cuerpo. Es para pensarlo esto. ¿En qué sentido es feliz? Perdón, ¿en qué sentido no conoce la miseria del alma y del cuerpo aquel que ama? Esto se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Yo todavía estoy tratando de elaborarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que son todo amor y que sufren terriblemente serias enfermedades del cuerpo. Sus pies son livianos para el que ama y vive como transportado fuera de sí mismo, en un estado de conciencia diferente. No es un ser humano común, es un espíritu eterno pasando por un tiempito por un cuerpo. Es muy interesante esto.
que nosotros nos entendamos a nosotros mismos como eso. No somos personas que estamos acá, somos espíritus eternos en una experiencia reencarnatoria. Lo que Kardec llama, también en el Evangelio según el Espiritismo, cambiar el punto de vista acerca de nosotros mismos. Este trabajo de conocerme. No soy un ser humano, nada más. Soy en el aquí y en el ahora un espíritu eterno en un cuerpo humano. Cuando Jesús pronunció esa divina palabra, la palabra amor, se estremecieron los pueblos y los mártires, embriagados de esperanza, descendieron a la arena del circo. La persona que entiende este concepto de la felicidad, según el espiritismo, tiene una actitud semejante a la que tenían los primeros cristianos, que iban felices cantando para que se los devoren las fieras. Es difícil, ¿no? De entender que esa gente era feliz. Pero eran felices porque habían entendido esto que Jesús había transmitido y que el espiritismo rescata. A mí me cuesta entender a estos seres tan especiales, que aún los hay hoy, ¿no? Personas que van a la muerte dando gracias a Dios, que ponen el cuerpo por una acción conforme con la ley de Dios, que los hace buenos y que los hace felices. Estamos muy lejos de eso. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, tenemos en esta encarnación todas las condiciones como para que empecemos a hacer este trabajo. La auténtica felicidad lleva de la mano, como dije al principio, un poquitito de sacrificio, un poquitito de dolor. No nos van a pedir que vayamos al circo romano, a que nos devoren los leones, ¿verdad? Hoy en día los sacrificios son mucho más simbólicos, no son tan físicos, no son tan corporales. Tiene que ver con el sacrificio de las pasiones, y con renunciar al concepto falso de la felicidad, que todavía sigue manejando nuestras vidas. Yo lo veo en mí mismo. A veces digo, pero ¿qué estoy haciendo? Esta es la felicidad de la tierra. No puedo invertir mi inteligencia, mi tiempo en la búsqueda de esto, porque esto no es la felicidad. Esto no es la felicidad. Entonces, para terminar, ¿qué es la felicidad? La felicidad es ser buenos. ¿Qué es ser buenos? Siempre según el espiritismo, es cumplir con la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En la conciencia. Y si la conciencia está dormida, ved a Jesús en sus acciones, en sus palabras. ¿Qué decía Jesús? Amar es la ley de Dios. Si logramos amar, por lo tanto, seremos felices. Para terminar, hay un tipo de amor que es el más sublime, el más difícil de alcanzar y el que realmente nos hace espíritus superiores en la tierra. Es la forma de amor que se llama perdón.
¿Por qué es el tipo de amor más difícil? Porque perdonar es amar a aquello que no nos ama. Y en un doble sentido, porque Jesús decía, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y sabemos de mucha gente que insulta a la divinidad, ¿verdad? Que es una gran paradoja. Pero hay mucha gente que odia a Dios por las cosas que Dios le manda. Hay mucha gente que odia al prójimo porque el prójimo lo hace sufrir. Pero también hay mucha gente que se odia a sí misma porque no se soporta a sí misma, no se acepta. Por eso la sabiduría de Jesús, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El gran desafío de la humanidad actualmente es poder aplicar el amor allí donde lo que se devuelve es lo contrario. Y por eso la enseñanza de Jesús, que viene a revertir el concepto de justicia. Nosotros tenemos incorporado un concepto de justicia, que es un concepto judaico. Para nosotros la justicia es devolver mal por mal. ¿Están de acuerdo? Incluso los espíritas, que a veces recurrimos a algunos vericuetos doctrinarios. Yo escucho a muchos espíritas decir, ¿vos viste lo que me hizo? Yo lo perdono, pero Dios va a hacer justicia. ¿No? Yo soy espírita, pero todo llega. No estoy perdonando. Somos bravos. Somos muy bravos. Tenemos incorporado el concepto de la justicia entendida como la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente, que era una ley que había establecido Moisés. Es un poquito más larga, ¿no? Moisés dice, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, y sigue así, ¿no? Hasta lo más leve. Termina diciendo cardenal por cardenal, moretón por moretón. Y Jesús viene a dar vuelta al concepto de justicia entendido como la ley del talión. Porque ¿qué es lo que dice él? Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo. Es decir, amarás al que te ama. Y odiarás a tu enemigo. Es decir, odiarás al que te odia. Esta era la ley. Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os maldicen y os injurian. Es muy fuerte. Realmente es muy fuerte. Es la expresión máxima del amor. Poner amor donde no lo hay. Primero dentro de mí mismo. Porque a veces el problema que no nos permite relacionarnos con los otros es que no estamos pudiendo relacionarnos con nosotros mismos. Hay un cortocircuito en el vínculo con lo que somos. Y si nosotros no estamos bien con nosotros, no podemos estar bien con los demás. Mucho menos con la divinidad. Mucho menos con la divinidad. Entonces, para terminar, y después van a hablar ustedes, quiero terminar con una plegaria, una oración muy hermosa. Ustedes saben que dentro de la ley, el primer mandamiento es amar a Dios. Y nosotros
tenemos como recurso